Bien, bueno, ya estamos en Pisa con un invitado. Estamos hablando del señor Fabricio Vázquez. Él es asesor externo de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay para hablar sobre un tema bastante sensible, el gasto público. En estos momentos se estudia en el Congreso justamente el presupuesto general de gastos de la Nación para el 2019 y ya lo estamos hablando previo a empezar aquí con Fabricio, que es un tema bastante sensible. Fabricio, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Bueno, para hablar un poquito acerca del gasto público, hay registros de que el mayor gasto público de América Latina sea aquí en Paraguay, ¿es así? Sí, Paraguay tiene uno de los porcentajes más altos del destino Sí. de lo que recauda para el gasto público, que de por sí no es negativo. Lo que sí se observa es que la forma en que se usa el dinero, en que el Estado usa el dinero, no es la más apropiada porque destina demasiado dinero a pago de funcionarios. Que de vuelta tampoco es necesariamente negativo, sino que el funcionariado absorbe demasiado dinero y queda muy pocos recursos económicos para obras de inversión. Y nosotros somos una economía y una sociedad que está en pleno proceso de despegue económico y que requiere recuperar el tiempo perdido. Digo recuperar el tiempo perdido para referirme a toda la serie de infraestructuras que se necesitan, la serie de servicios que deben ser actualizados, mejorados, modernizados, pero que no se pueden realizar porque destinamos demasiado dinero al pago de funcionarios. Fabricio, ¿hace cuánto se viene haciendo, digamos, ese control en el gasto público aquí en nuestro país? O sea, una concientización quizás. No, siempre existieron voces, no sé si críticas, pero al menos que recordaban la pertinencia de gastar bien el dinero y no solamente de recaudar más. Durante mucho tiempo la lógica del Estado, que tiene que recaudar dinero mediante los impuestos, era cobremos más impuestos, y especialmente en los 5 últimos años era cobremos más dinero. O sea, el discurso, la concentración de esfuerzos era principalmente sobre la capacidad recaudadora del Estado, y ahora los gremios, la sociedad civil organizada y la sociedad civil no organizada está reclamando cada vez más gasten mejor el dinero que le damos, ¿verdad? Y bueno, los medios de prensa nos muestran también que estos gastos no suelen ser eficientes y que terminan en componendas políticas, en pago de favores, en contrataciones de ese tipo. ¿Cómo se va desarrollando esto en otros países? ¿Qué es lo que nosotros podemos copiar de otros países que no tienen ese porcentaje tan alto en el gasto público? Y bueno, básicamente hay unas diferencias históricas con los demás países, con cada uno de los países de la región, tienen otras historias. Nosotros tenemos una serie de debilidades institucionales, no le creemos a nuestras instituciones y los sucesivos gobiernos han reforzado esta idea porque han repartido el botín a sus partidarios. Y esto ha sido en los últimos 45 años, por lo tanto tenemos una costumbre bastante arraigada de pagar favores o de usar los recursos públicos para pagar salarios. Y que a la vez también tiene un efecto muy nocivo en la capacidad creativa de la gente, porque pongamos que yo soy un joven de 18 o 20 años que no voy a esforzarme o tengo muy pocos incentivos para esforzarme, para generar ideas nuevas, para generar iniciativas, emprendimientos nuevos, porque le pongo mis monedas, mi apuesta la hago con el presidente seccional del barrio o el presidente del comité político de algún barrio, de alguna ciudad. Entonces veo mi futuro facilitado y donde lo único que tengo que hacer es ir a la oficina, porque a veces no hay ni trabajo. El nivel de productividad en el sector público siempre es mucho menor, la eficiencia, digamos, del funcionario público quizás se compara mucho con el del sector privado en ese sentido, ¿no? Claro, el sector privado el sector privado no tiene impuestos que cobrar. Es decir, tiene que salir a ganarse el pan de cada día, tiene que salir a la calle a luchar. Para eso hace uso de su inteligencia, de sus inversiones, de la tecnología, de su esfuerzo, para tratar de capturar los ingresos económicos para subsistir y para crecer y para expandirse.
Por lo tanto, tiene la soga al cuello, podríamos decir. Sin embargo, el sector privado, como está a veces desprovisto o a veces no tiene muchos niveles de exigencia y sobre todo si se presta a este tipo de arreglo, la productividad es más baja. Y eso se observa también cuando tenemos que gestionar algún papel, al realizar alguna gestión, no solamente en salud y educación, sino en cualquier otra oficina. Los tiempos son lentos, vemos mucha gente sentada leyendo el diario. Tomando tereré. Tomando tereré, Lo típico, pero ¿no? sin Claro. que tomar tereré esté mal, Claro, ¿verdad? También. Porque en las empresas privadas también se pueden tomar tereré en algunas. Se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Claro, Atenderte y tomar tereré. pero básicamente podemos asumir que la productividad de los funcionarios públicos es relativamente menor a la del sector privado. ¿Y cuál sería esa solución a largo o corto plazo? ¿Se podría reducir algunos ministerios, aparte de personal que también se tendría que reducir? Porque ahí sale otra problemática, gente desocupada, digamos. Entonces es bastante complejo. Es bastante complejo, pero bueno, necesitamos gobernantes con coraje, que no se trata solamente de suprimir ministerios, es más, estamos lastimosamente con la lógica alterada. Cuando queremos dotarle de relevancia a un tema, creemos que se tiene que convertir en ministerio. Entonces, Ministerio de la Niñez, después va a haber Ministerio de los Adolescentes, Ministerio del Joven, Ministerio del Adulto, Ministerio del Adulto Mayor. Y eso se transforma en una burocracia de mayores puestos de trabajo, pero no necesariamente se traduce en una mejor gestión para atender los problemas de los niños, de los jóvenes, de los adultos mayores. Por lo tanto, tenemos ahí, yo creo, una serie de desafíos y no hay unas buenas señales. El gobierno sigue pensando, y cuando digo el gobierno me refiero solamente al Poder Ejecutivo. Diputados que plantean cambios ministeriales o creación de ministerios. El ministro de Educación, que también está solicitando recursos para nuevos maestros, para pagar los que se jubilaron. Y recordando que los que se jubilaron temprano y vamos a tener que pagarle mucho. Entonces, son medidas drásticas que se necesitan tomar, urgentes, pero difíciles, por lo tanto hay un costo político muy alto. Entonces los gobiernos parece que deciden dejarla al próximo gobierno y dejar que se infle el globo. Por hacer la vista gorda en todo caso, ¿no? Para que no se le, para que no caiga la carga sobre ellos. Sería también como una manera de analizar. Y bueno, entonces a largo plazo entonces estaríamos buscando una solución, porque a corto digamos que todavía no se puede dar eso. Sí, no. A corto sería dar una solución drástica, como vos decís. Claro, o sea, se puede hacer. En realidad, una solución drástica es inviable políticamente. Claro. Pero sí se puede pensar una nueva ley del funcionario público, que no entre nadie más a la función pública. Porque si bien se han establecido los mecanismos de ingreso, obviamente mucha gente entra por debajo del alambrado todavía. Hay muchos puestos de confianza que entran sin concurso, y eso tenemos que reformar. Tendríamos que plantearnos también la pertinencia o no de algunas instituciones públicas. Claro. Capasa, por ejemplo, que es la Cámara para la empresa que hace caña, un Estado que hace caña. Habría que pensarlo. Igual el fondo ganadero es otra... Sería como que deje de ser público para pasar a lo privado. Claro. El Estado no se ha caracterizado en ser muy buen negociante, en ser buen emprendedor. Tenemos el ejemplo de Petropar, donde el Estado salió a ser un jugador más en la venta, un jugador activo en la venta de productos, en este caso combustible y gas. Y bueno, terminaron haciendo mal las cosas y hoy faltan 3.000 millones de guaraníes. Creo que eran 3.000 millones de guaraníes la cifra. Es decir, el Estado cuando juega como actor privado no es eficiente. Y se nota porque no es su dinero el que está en juego. En cambio, el empresario piensa 2 o 3 veces porque es su dinero, su propio dinero. Entonces juega con una mayor responsabilidad y coherencia también. ¿Cómo analizar que el presupuesto que se maneja para el 2019 es mayor otra vez al que se manejó para el 2018? Sí, hay un crecimiento vegetativo todos los años porque la economía crece, el Estado crece también, pero lo más peligroso es que
por el cambio de año base que ha hecho el Banco Central del Paraguay, nuestra economía ha crecido, es un aspecto muy positivo, pero la ley de responsabilidad fiscal dice que el 1,5 del PIB, pues el déficit fiscal puede ser del tamaño, no más de 1,5%. Y el 1,5% con el esquema de medición anterior era así, y actualmente es así. Entonces, podemos decir que el déficit fiscal va a ser, podemos quedarnos tranquilos porque va a ser menos del 1,5%, pero en realidad la cifra es demasiado grande para el déficit. Sí. Entonces hay unas trampas matemáticas, por llamarlo de alguna forma, que hacen vidrioso y preocupante el déficit, porque básicamente es, imagínense, señora en su casa, tener unos costos tener unos gastos que no se suplen, no se controlan con los ingresos que tiene una familia. Y bueno, la verdad bastante crítico entonces para analizar, y justamente en estos momentos que se sigue analizando el presupuesto en las diferentes instituciones del Estado. Y bueno, ¿qué entonces podríamos decir en qué va a terminar esto? Bueno, felizmente el Ministerio de Hacienda es muy consciente de esto, el Banco Central también, hay una espalda económica importante, pero tendríamos que tender hacia esquemas más coherentes de gasto público, no basar toda la reflexión en torno al 1,5%, no jugar solamente al déficit. No pensar exclusivamente en que si vamos a tener la plata para cubrir ese déficit, porque podemos hacer una emisión, hay unos ajustes que se pueden hacer, eso el Banco Central puede adelantar dinero, sino que pensar de una vez por todas en cómo ajustar la calidad del gasto, cómo gastar mejor a través de una reingeniería financiera con una nueva inteligencia en el gasto moderna que no repita inconscientemente cómo se hacía antes, porque estamos en un nuevo Paraguay y esa gestión del gasto público tiene que responder a las necesidades actuales. Entonces, ¿decís que se va a llegar a buen puerto con esto? ¿Desde Hacienda al menos? Sí, podemos esperar que Hacienda va a tratar. Ya le hemos visto al ministro de Hacienda haciendo declaraciones de que no pueden venir a pedir incrementos salariales. Hace una semana los propios funcionarios públicos estaban con este tipo de exigencias y bueno, podemos estar tranquilos de que no le van a pedir más plata a Hacienda. Pero el problema es qué hacen con la plata que ya tienen las instituciones. Claro, sí. Lo que decías hoy también del funcionario, comparando el funcionario privado con el público, el sector privado y público. Los salarios también hay bastante diferencia entre un funcionario público que hace lo básico, que gana alrededor de 4,5 millones, y uno del sector privado que hace 1000 cosas a la vez quizás en muchos lugares y gana el mínimo. Claro, parece un contrasentido y mucha gente cree que está mal la cifra o está mal el dato, pero sí, los empleados públicos en promedio ganan más que los funcionarios o que los trabajadores del sector privado. Por lo tanto, es más grave aún, estamos invirtiendo mucho dinero en instituciones que no son eficientes, ¿verdad? Y el Estado es un Estado paquidérmico, se suele decir, para referirnos a ese tamaño elefantoso, ¿verdad? Que le resta agilidad y le resta buen desempeño. Podemos comparar con una empresa privada donde el gerente no tiene un buen desempeño, donde el tesorero no tiene un buen desempeño. Bueno, tienen que salir de la empresa o sea, se mueve por criterios de eficiencia y eficacia. Sin embargo, el Estado parece regirse por otros esquemas. Así es. Bueno, vamos a ver entonces qué futuro nos depara. Ahora, como ya lo estamos diciendo, que se está analizando a pleno el presupuesto para el año que viene, veremos en qué termina eso, cuánto sería la inflación del presupuesto en comparación a este 2018. Y bueno, para hacer también un redondeo, Fabricio, de lo que nos espera, vos decías que estamos bien ubicados actualmente en materia de crecimiento económico en nuestro país, que eso es positivo, para este 2018. Ya quedan prácticamente 2 meses. Sí, las perspectivas son favorables, bastante favorables para los diferentes sectores. Hay que ver cómo salimos de esta tormenta regional y mundial con la guerra comercial.
tendríamos que empezar a analizar y a seguir un poco más las políticas y qué va a pasar con el nuevo gobierno brasileño que asuma, ahora que ya tenemos una tendencia relativamente seria de quién podría ser el vencedor, y en función a eso tratar de jugar internamente. Y como, claro, la economía paraguaya está tan internacionalizada, debemos ver bien las fichas internamente y con un ojo mirando el resto de la región. Bueno, perfecto, Fabricio, te agradezco muchísimo por esta visita y como siempre a las órdenes de aquí, cuando quieras volver están las puertas abiertas como siempre del canal. Muchas gracias, muy amable.